preguntas interesantes que tenemos que definir en cuanto a la parte práctica del espiritismo propiamente dicho en la Umbanda, ¿sí? Y es la parte de Allan Kardec dentro de la Umbanda, para que quede claro que es casi irrisorio o imposible separar de nuestras prácticas lo que tiene que ver con el concepto espiritista de Allan Kardec y la misma Umbanda, ¿sí? No se puede separar, no se puede hacer una Umbanda que no sea kardecista. Esto no existe, esto es como practicar la fe cristiana sin Cristo, es más o menos así, solamente en el Antiguo Testamento. Sería o serías parte de la colectividad, es decir, no se puede disociar. Y para dar esta respuesta y que no sea de carácter imperativa, ¿sí? Tenemos que explicarlo, obviamente tenemos que explicarlo. Primero voy a abrir un paréntesis y te voy a mostrar la obra oficial de Allan Kardec para que vos tengas una idea, a ver si doña Delfa, que te quiere explicar sobre mediunidad, que te quiere dar seminarios de espiritismo o de incorporación, o de... Vos saques tu conclusión, quizás prejuiciosa, pero saques tu conclusión, que si no es una persona que asiduamente recurre a la literatura y que es una persona de leer o de consultar en bibliografías, de estudiar, de trabajar libros, es casi utópico que hable de Kardec teniendo conocimiento de la obra de Allan Kardec, puesto que no solamente hay que leerla al pasar, sino que hay que comprenderla y trabajarla, ¿sí? Te voy a mostrar esto. Son los libros oficiales de Allan Kardec. Después tenés las obras póstumas, que las tengo por ahí, que no es un libro de gran tamaño, es así, pero que también es muy interesante. Póstumo quiere decir luego de su desaparición física. El primer libro de Kardec y el más conocido es el libro de los espíritus. Miren el grosor, tiene 400 y pico de páginas, 470, exactamente 479 páginas. ¿Sí? Mucho, hay que leer mucho. Luego viene el segundo, que es el libro de los medium, que lo tengo por acá, que también otro tanto. Es gigante. Tienen 15, 20 páginas más que, para darte una referencia, Los Miserables de Víctor Hugo. Después está el Evangelio según el Espiritismo. Es el tercer libro. Y luego está la conferencia esta, que es maravillosa. Este libro es mucho más chiquito, mucho más ágil porque es una conferencia transcrita, pero se llama ¿Qué es el espiritismo? ¿Sí? Es donde justifica la parte científica delante de doctores, antropólogos, científicos más rígidos académicamente, y él trata de responder y de justificar la práctica o la religión espiritista delante de esta gente. Entonces es muy interesante porque le aplica la parte racional a lo que es el espiritismo. Y en esto me quiero detener. Cierro paréntesis. Cuando hablamos de la práctica espiritista dentro de la Umbanda, de una religión que tiene arquetipos míticos de mito, como por ejemplo la idea de los orishá, como también por ejemplo la idea de arquetipos que se relacionan en un punto con cuestiones o con pueblos que han vivido y que existen hasta el día de hoy, marineros, afrodescendientes, y así por delante indígenas, y así por delante, ¿sí? Los mismos boyadeiros, y así por delante decía. Después está la parte mítica, como las sirenas, algo que no existe, que es un mito, pero que sin duda se intenta explicar qué tipo de espíritus nos visita. ¿Y dónde entra el espiritismo? El espiritismo entra en la parte racional de la comunicación. Si vos querés ver dónde termina y dónde comienza el espiritismo de Kardec dentro de la Umbanda, tenés que pararte en esto, en la necesidad comunicativa o comunicacional del ser humano para con el más allá o para con la parte espiritista. Esto lo vamos a necesitar siempre. La parte racional que entienda el suceso espiritista y la parte racional y lógica que necesita todo ser humano en un acto sobrenatural. No podemos vivir basados en algo mítico, porque si no vas a llegar a la confusión, primero y principal,
de no saber el campo de acción ni para qué sirve eso que estás incorporando, porque lo vas a trivializar. Es decir, si vos pensás que incorporás a un tipo con galera, con alas, con cuernos, con un tridente que viene en la mano, vos ya cuando transponés esa idea a tu necesidad humana, a tu crisis o a una posible solución, vas a mistificar todo. Vos no sabés qué poder va a tener, por ejemplo, Eshu sobre tu vida o qué incidencia va a tener Eshu, ese espíritu que viene con ciertos atributos, aplicable al desarrollo natural humano que vos necesitas. Punto 1. Punto 2. En tema de la comunicación. ¿Qué sabe? ¿Qué campo de conocimiento maneja para poder resolver ciertas cuestiones en mí? Porque yo mistifico todo. Incorporo a un espíritu que sé que vivió, pero que hoy llega como si fuera un ángel o un demonio. Es decir, o los halcones galácticos, o He-Man, o algún personaje allí de dibujito animado. No se puede, entonces se pierde la parte racional. Y allí entra el espiritismo. ¿Por qué? Porque tu Eshu, tu caboclo, tu pretovelo, cuando llega y baja por el camino del espiritismo, va tomando forma casi humana, porque se adapta al nivel vibratorio y a la necesidad intrínseca que tenés como ser humano, que es el sentido común y la razón. ¿Me vas siguiendo? Eso para darle solidificación o solidez y realidad a tus prácticas. Por eso ahí tenemos un montón de diagnósticos fantasmagóricos o de medicación espiritual, que es ridícula. Por ayer escuchaba a una señora que decía que había terminado exhausta por operar astralmente a una persona. Es decir, rozamos casi la locura psiquiátrica. Entonces, la Umbanda se desprende totalmente de eso, en eso comulga en un común acuerdo con el espiritismo de Allan Kardec, en el racionalismo, en la naturalidad de nuestras prácticas. Es decir, que si viene alguien a presentarse y necesita un abre camino, necesita ayuda material, económica, lo que yo tengo que evaluar como sacerdote es primero, con qué recursos cuento, qué posibilidades racionales o naturales tiene esa persona para que se le pueda destrabar o se pueda abrir el camino material, económico, y entonces ahí pullar o jalar a través de los espíritus que nos acompañan esa posibilidad. ¿Se está entendiendo? Entonces, ahora, si yo saco al espiritismo kardecista de esto, estoy abrogando el sentido común, entonces paso rápidamente al mito. Es decir, bajo a un Yu, le tengo que dar de comer, y entonces Yu va a ver cómo lo soluciona. Entonces estoy esperando casi un acto de magia ciencia ficción, de magia casi ridícula, de milagro, diría un evangelista, para que esa vida se transforme o ese camino se transforme. Después, cuando no sucede, me escudo, sí, en alguna cuestión mentirosa que roza la lógica, ¿se entiende? Me justifico. Entonces, no funcionó porque vos no tenías fe, o no funcionó porque tal o cual cosa. Entonces ahí patinamos, ahí hay una zona de vacío. Cuando abordamos el espiritismo dentro de la Umbanda, estamos abordando el descenso de vibración, es decir, la humanización, si se quiere, de un espíritu o de un misterio mítico, de mito. Lo estamos bajando, es decir, sí, es mi Eshutiriri, pero cuando yo me comunico con ese espíritu, él fue en vida tal o cual cosa, entonces tiene ciertos rasgos y ciertos campos operativos y cierto conocimiento adquirido, y ahí se va dando el desarrollo mediúnico sobrenatural, pero que no deja de ser racional. Entonces yo comprendo que cada misterio es hoy algo, pero cuando llega a mi realidad de vida actual, baja de vibración y se encuentra un punto de acuerdo y comulgo con ese espíritu como o en la vibración mía humana. Los espíritus no vienen como seres divinos a charlar con un mísero ser humano, no, porque si no es imposible la comunicación. Entonces ahí está el kit de la cuestión y el punto de análisis, en la comunicación, en lo que yo necesito y mis misterios o mis espíritus me brindan. ¿Se entendió? Por eso hay que, aunque cueste, empezar a leer, luego empezar a trabajar y luego empezar a comprender de qué se trata el espiritismo y luego entender
la práctica completa dentro de la Umbanda.